pedagógico matemático. Em, este es nuestro último encuentro que vamos a tener pedagógico de nuestro curso, teniendo en cuenta que pues hoy ya vamos a hablar sobre ese encuentro final, ¿no? Que es nuestra actividad post tarea, evaluación final POP, es un cuestionario de evaluación. Así que el día de hoy será nuestro último encuentro y entonces es muy grato, de verdad. Sé que la mayoría que asisten a estos encuentros, pues son los mismos de siempre. Agradecerles por esa participación, de verdad que es muy importante para el buen desarrollo de nuestro curso y pues para lograr el éxito de nuestros objetivos propuestos, ¿no? Bueno, entonces, como siempre, aquí nos encontramos nos encontramos las docentes Lorena Mezquite, quienes hablan, y Joana Vargas. Así que sean todos bienvenidos. Hoy, ¿qué temas vamos a tratar en nuestro curso? Pues vamos a tratar cómo ingresar a esa evaluación, ¿cierto? A ese cuestionario que tenemos. Vamos a ver qué es esa posttarea de evaluación. Algunos preguntan, profe, ¿qué es eso? Algunos no tienen ni idea qué es lo que tienen que realizar porque no han visto y no han revisado lo que siempre le hemos indicado en cada encuentro, que es nuestra agenda del curso. Así es que, por favor, tener muy pendiente eso porque es unas fechas importantes que tenemos que dar cumplimiento a ello. Entonces, ¿qué tipo de pregunta vamos a encontrar en ese cuestionario? Y pues también a su vez aspectos para tener en cuenta. Vamos a ver los repasos de esas unidades 1, 2 y 3 que son importantes, un repaso muy rápido, pero que vamos a recordar aspectos muy importantes para tenerlo en cuenta este fin de semana. Y por último, pues vamos a ver nosotros esas generalidades de nuestra y el taller vamos a hacer un pequeño juego práctico para que ustedes, pues, como para que vuelvan otra vez a tener en cuenta las actividades a realizar. Bueno, entonces, en este momento vamos a ver esos aspectos muy importantes que tenemos de nuestro curso, que son el tipo de actividad que tenemos. Ese tipo de actividad, como siempre, en nuestro curso es independiente. En el momento final de nuestro curso, la actividad inicia el sábado 20 de mayo, apreciados estudiantes, el sábado 20 de mayo, que eso hay que tenerlo muy claro. Permítanme un segundo, por favor. Ok, muy bien. Bueno, entonces esa actividad, como les indicaba, inicia el sábado 20 de mayo. ¿Cuándo es 20 de mayo? Este fin de semana, este sábado que viene. Sí, estudiantes, no se asusten, pero es este sábado que viene que se activa nuestra actividad final del curso. Esta actividad tiene solamente 2 días habilitables en nuestro entorno de evaluación. ¿Cuándo cierra? El domingo 21 de mayo. El 21 de mayo a las 23 y algo cierra nuestra actividad. El puntaje máximo que tiene esa actividad son de 125 puntos. Esa actividad, ese corresponde a ese punto. Indicarles a ustedes que es un 25% que nos hace falta para el 100% de nuestro curso. Generalidades importantes de esa evaluación. ¿Listo? ¿Cómo vamos a ingresar a esa evaluación? Fácil. Ingresa al campus, cada uno de su curso, ingresa al curso Pensamiento Lógico Matemático, ingresa, recuerde que lo que primero que encontramos son esos 3 entornos, vamos a ingresar a ese entorno de evaluación, como siempre, donde hacemos las entregas de nuestras actividades, le van a dar clic ahí, va a aparecer donde hay algo que dice posttarea evaluación final POT, ¿cierto? Que es lo último que tenemos, esa evaluación final. Ingresan ahí y ahí ya ustedes dándole clic ahí, automáticamente se activa nuestra evaluación. Es parecido como a la pretarea que ustedes hicieron ese cuestionario de 15 preguntas. Es igual, ¿sí? ¿Qué pasa? Que con esta actividad, algo muy importante para que ustedes tengan en cuenta es que solamente vamos a tener un intento para presentarla. ¿Qué es esa postarea? Pues es la prueba nacional del curso. Todo curso, la mayoría de cursos de primera matrícula, tiene esa prueba, ¿sí? Es una prueba objetiva cerrada que incluye todos los contenidos de la evaluación inicial más las evaluaciones intermedias del curso. Es decir, que vamos a ver todo lo que nosotros revisamos, miramos en esas unidades, en esa tarea 0, en esa tarea 1, tarea 2 y tarea 3, ¿sí? Todos esos contenidos son lo que vamos nosotros a
ver en ese cuestionario de nuestra actividad final. Tipo de actividad, ya hablábamos que era individual. Ese peso evaluativo, como le dijimos anteriormente, son 125 puntos de los 500. Recordarle que es el 25%. Número de preguntas, van a encontrar 25 preguntas relacionadas a esas unidades vistas. Máximo de tiempo para presentar, 120 minutos. Es decir, que vamos a tener 2 horas para ver, para poder resolver, analizar, leer muy detenidamente, ¿sí? Poner mucha objetividad en nosotros en esas preguntas que nos van a hacer. ¿Listo? Tipo de preguntas en las que nos vamos a encontrar. Las que nos vamos a encontrar son de selección múltiple con única respuesta, una selección múltiple con múltiples respuestas y vamos a encontrar unas de análisis de relación. ¿Qué son esos tipos de preguntas? Pues eso es lo que vamos a ver más adelante. El tipo de realimentación es autónoma, es decir, que ustedes apenas presenten su evaluación, automáticamente, ¿cierto? Van a tener su realimentación, es decir, van a tener su Profe puntaje, su Nini, ponderación. Señora, ¿su merced está compartiendo pantalla? No se sí, visualiza. señora, sí, estoy compartiendo pantalla. No A se mí está Permítame, tampoco. visualizando. permítame, entonces salgo y vuelvo otra vez a, Profe, yo tampoco miro nada, no se ve nada. Yo tampoco. no le digo, De no pronto le estás digo, compartiendo una pantalla secundaria, mi profe. a ver, vamos a, dice compartir pantalla. ¿No? ¿Nada? Sí, señora, ya, mi Ahora profe, sí. ya está compartiendo. Ujú. Pero es el mismo proceso que hice. Bueno, en todo caso, bueno, me devuelvo un poco aquí. Quiero que les quede algo muy claro. Ese proceso de cómo ingresar a la evaluación, ¿sí? Lo primero que deben de hacer es ingresar al campus, como les indicaba, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con esos 3 entornos, van a ingresar a ese entorno de evaluación, van a dar clic en ahí, van a encontrar ustedes esto que va a decir evaluación final, post-tarea de evaluación final, cuestionario de evaluación, van a dar clic ahí y ahí automáticamente se les habilita la evaluación. Les indicaba que es igual como hicieron la pretarea, tal cual. Entonces, revisar, mirar, porque recuerden que, por eso les decía que esa postarea, esa prueba nacional es de tipo individual, ese peso evaluativo que ustedes van a tener es muy importante. Recuerden que es el 25%. Van a encontrar 25 preguntas y vamos a tener máximo 2 horas para resolver esa actividad. Les indicaba que tenemos 3 tipos de preguntas con las que vamos a revisar ahora más adelante y recordarles a ustedes que ese tipo de realimentación pues es autónoma, es decir que automáticamente pues se les va a dar el puntaje que ustedes se sacan según la puntuación que saquen cada una de esas preguntas. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues vamos a ir de una vez a ver qué tipo de preguntas nos vamos a encontrar. En este caso, en un tipo de preguntas, como indicaba, de selección múltiple con única respuesta. Ella misma nos dice que ese es de tipo preguntas a desarrollar en torno a un enunciado y 4 opciones de respuesta, ¿sí? Las opciones de respuesta siempre le vamos a encontrar como A, B, C y D. Solo una de esas respuestas corresponde correctamente a la pregunta. Entonces, un argumento dado con 4, ¿cierto? Opciones de respuestas. Tenemos aquí un enunciado. Un ejemplo de ellos lo traemos aquí a colación y nos dice, enunciado, la definición correcta de un conjunto universal es, ¿sí? Eso es lo que nos está indicando a nosotros el enunciado que nos dan. Y nos dan 4 opciones y solamente vamos a encontrar una respuesta, ¿sí? Entonces dice, seleccione una de ellas. Nos dice en la primera, nos dice A, conjunto formado por todos los elementos de estudio dentro de un contexto determinado. Dice B, conjunto que presenta un número infinito de elementos. C, conjunto que no está formado por ningún elemento. Y D, conjunto que presenta un número finito de elementos. Como nosotros ya tenemos claro, ¿cierto? Que es un conjunto, ¿cierto? Y son un conjunto, misma palabra nos dice a nosotros, ¿cierto? Es una organización, ¿cierto? O, están formados por elementos, ¿cierto? Que están determinados con una misma característica, ¿cierto? Entonces, la que más se relaciona a ella, pues va a ser la opción A, porque nos dice conjuntos formados por todos los elementos de estudio dentro de un contexto determinado.
¿sí? Entonces, si hablamos de un conjunto que presenta un número infinito de elementos, pues no sería verdadero, ¿cierto? Porque no podemos decir que un conjunto va a ser infinito, estaríamos hablando ya de otra determinación. Entonces, en este orden de ideas, pues seleccionaríamos la A. Es decir, que así tipos de preguntas ustedes se van a encontrar, como es esta, que es de selección múltiple con única respuesta. Bien, ¿qué otro tipo de pregunta ustedes se van a encontrar en ese cuestionario? Van a encontrarse con una de selección múltiple con múltiples respuestas, es decir, que va a haber más de una opción de respuesta, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, decimos que la pregunta se desarrolla en torno a un enunciado con 4 opciones de respuesta, ¿cierto? Y que solo 2 de esas opciones corresponde correctamente a la pregunta. Entonces, aquí encontramos algo diferente a la pregunta, tipo de pregunta anterior que tenía única respuesta, es que en esa ya nos han enunciados con A, B, C, pues, pero primero vamos a encontrar la opción de respuesta 1, 2, 3, 4, ¿sí? Como podemos observar ahí. Y nos dice el enunciado, cuando se estudia la validez de una proposición compuesta, independientemente de los enunciados que conforman las diferentes proposiciones, puede ocurrir que la tabla de verdad que se deriva conduzca a una tautología, dice la 1, la 2, una recomendación, 3, una contingencia, 4, una negación. Como podemos observar, tenemos 4 opciones de respuesta, ¿cierto? Pero más abajo nos dice, selecciona una. Marque D, ¿cierto? La respuesta D, dice marque D, sí, 3 y 4 son correctas, es decir, 3 en este caso sería es una contingencia y la 4 es una negación. ¿Sí? Nos toca que nosotros tener muy claro qué nos deriva o qué deduce, ¿cierto? Esas diferentes proposiciones cuando nosotros realizamos esas tablas de verdad, qué resultado nos da, ¿cierto? En esa interpretación que nosotros tenemos de esos enunciados. Entonces, hay que tener en cuenta cuántas clases vamos a encontrar. Entonces, dice B, marque B si 1 y 3 son correctas. Una dice es una tautología y 3 dice una contingencia. Entonces, en ese orden de ideas, aquí ya la tenemos seleccionada, nos indica que esa sería la verdadera. ¿Por qué? Porque nos dice que en la siguiente se nos dice marque A si 1 y 2 son correctas. Una es una tautología y 2 es una recomendación. Podemos nosotros automáticamente decir que una recomendación no hace parte, ¿cierto? De ese estudio que nosotros hacemos con esa veracidad en esos resultados de tabla de verdad. Recordarles a ustedes que solamente vamos a encontrar tautología, contradicción y contingencia, ¿cierto? Que esas serían esas proposiciones verdaderas que llegan posibles a posibles resultados, ya sean verdaderos, verdaderos, o falsos, falsos, o verdaderos con falsos. Entonces, en ese orden de ideas, nos toca que tener es muy claro esos contenidos temáticos que hemos visto para poder nosotros dar respuesta a esas preguntas. Otra y la última que van a encontrar es el análisis de relación. Esa es una de las más complejas que indican los estudiantes que a veces no comprenden esas preguntas. Hay que tener muy en cuenta, ya que ella nos da una estructura y ese tipo de pregunta consta de 2 proposiciones. Una afirma, una es una afirmación y la otra es una razón, ¿cierto? Ellas están unidas siempre con la palabra ¿por qué? ¿Sí? El estudiante debe examinar la veracidad de cada proposición y la relación teórica que las une. Para responder ese tipo de preguntas debe leer toda la pregunta y señalar la respuesta elegida de acuerdo con las opciones dadas. Aquí tenemos un ejemplo, dice el enunciado, la intersección entre dos conjuntos A y B se definen como el conjunto tomado por todos los elementos que pertenecen simultáneamente al conjunto A y al conjunto B. Como podemos observar, ahí ya tenemos 2 proposiciones, pero luego nos dice que va a estar unidas, ¿cierto? Dice, ¿por qué? Aquí tenemos nuestro por qué. Dice, porque si se demuestra simbólicamente la intersección, se expresa. Y obviamente cuando nosotros hablamos con un conector lógico y lo que estamos hablando es de un conector lógico de intersección. Es decir, que la razón nos está indicando a nosotros que si se demuestra simbólicamente la intersección, lo que hablábamos de los conjuntos A y B, ¿cierto? De la intersección de esos dos conjuntos, se expresa como A intersección B, donde X, tal que X, es decir, los elementos tanto del conjunto A como del conjunto B, pertenecen al conjunto E y a la vez, ¿sí? Y a la vez, y pertenecen también al conjunto B.
Es decir, tanto el enunciado, es decir, esas premisas, esas afirmaciones que nos dan al momento de iniciar en, digámoslo así, en argumento, en palabras, donde dice la intersección entre dos conjuntos A y B, se definen como el conjunto formado por todos los elementos que pertenezcan simultáneamente, es decir, en la intersección, ¿cierto? Tanto del conjunto A como del conjunto B. Esas nos están afirmando lo que nos está complementando esa parte, ¿cierto? De la parte que nos está indicando de la simbología. Entonces yo tengo que buscar esa parte de seleccionar la respuesta correcta. Nos dice, márquese si la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. B, marque D si la afirmación es falsa, pero la razón es una proposición verdadera. Y como nosotros ya deducimos que nos está indicando que las afirmaciones son verdaderas, ¿cierto? Al momento de hablar de esa intersección de I, estamos hablando que está tanto, ¿cierto? Simultáneamente en conjunto A y en conjunto B, y en la parte simbólica nos está indicando lo mismo, es decir, que tanto la afirmación es verdadera como la razón, ¿cierto? Nos dice la C que porque B, marque B si la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una. En ese caso, pues no sería una afirmación, nos está indicando ahí, pero no puede ser porque ambas nos están afirmando. La explicación correcta de esa afirmación, pues nos dice que es D, porque A dice si la afirmación y la razón son verdaderas, y la razón es una explicación, ¿cierto?, de esa afirmación, la cual es esa parte de la D, la respuesta correcta. Esa explicación nos indica. Hay que tener mucho cuidado al momento de hacer esos análisis y interpretaciones que nos pueden dar esos enunciados. Es así como ustedes van a encontrar esos tipos de preguntas en nuestro cuestionario de evaluación. Aspectos importantes que traemos a colación en esta noche es al momento que ustedes vayan a presentar dicha evaluación, ¿sí? Para tener en cuenta. No pasarse del tiempo establecido. Si son 2 horas, tener, por favor, muy claro en el momento que comienzan, que si se van a sentar en sus computadores a presentar la evaluación POT, el curso Pensamiento Lógico Matemático, saquen sus 2 horas. Si las presentan, si las resuelven antes de las 2 horas, magnífico, muy bien, felicitaciones. Pero lo ideal es que ustedes no es que alguna persona esté ocupada y vaya, "Ay, voy a presentarles que en 15, 20 minutos yo presento esas 25 preguntas". Puede ser, pero puede ser que no le alcance el tiempo o que usted está como está ocupado, entonces lo llamaron, se tiene que levantar, se tiene que ir y el problema es que el tiempo le va corriendo. Si usted no guardó, ¿sí? No guardó su información, ya cuando usted viene ya pasaron las 2 horas y, como les decía anteriormente, es un solo intento, estudiantes. Es decir, que ahí van a perder la evaluación automáticamente, la nota va a ser 0. Si no responde alguna pregunta o se deja abierto el cuestionario, que era lo que le decían ustedes, no dan esa opción de guardar, pues desafortunadamente también pues van a obtener 0 porque no hay un nuevo intento más. Otra cosa muy importante, no dejar para el día domingo, después de mediodía, estudiantes. ¿Por qué? Son muchos los estudiantes que van a presentar prueba objetiva cerrada y no es el único curso que va a presentar. Es así que nuestra plataforma, ¿cierto? No, va a estar congestionado. Lo ideal es que si lo pueden presentar el sábado mismo, mejor. Así es que se les indica a ustedes tener muy buena conectividad, porque como les digo, puede ser que el internet se les vaya, tengan una mala conectividad, de pronto está lloviendo, bueno, no sé, por el tiempo. Entonces, lo ideal es que ustedes miren un horario que tengan muy buena conectividad, que tengan el tiempo y que lo puedan presentar. ¿Sí? Recuerden que son pautas muy importantes que deben de tener para poder presentar. Es lo mismo como ustedes presentaron esa evaluación de pretarea de saberes, esos de conocimientos de saberes al comienzo. Es lo mismo, solamente que se va a ser más larga y obviamente va a ser de más contenido de las temáticas que miramos. Así es que la invitación es a eso, que no esperemos para el último momento. Algunos ya se acuerdan a las 2 de la tarde, el domingo, 3 de la tarde y comienzan a ingresar y el mismo sistema no los deja, no deja o pueden habilitar la evaluación y cuando menos piensa se les cerró, comienza a tener fallas porque se congestiona la plataforma. Entonces la invitación es que lo presenten. De igual manera, el sábado se habilita la 00 y va a estar todo el día habilitado hasta el domingo. Entonces la idea es que ustedes pueden presentarlo el sábado en la noche, cuando salgan ya de trabajar, cuando hagan sus quehaceres, cuando hagan, bueno, lo que tengan que hacer, ya pueden sentarse, dedicarle el tiempo y presentar la evaluación. Esa es la invitación en la noche de hoy. Bueno, aspectos importantes que también hay que tener en cuenta es que podemos tener
fallas de tipo técnico, ¿cierto? Puede ser que, bueno, se le fue la energía, hay que recordarle a los estudiantes que están en zona sur, Florencia, Caquetá, bueno, toda la parte sur, que el domingo vamos a tener también un nuevo apagón de energía, entonces recordarles a ellos que en la mañana va a ser difícil que presenten la evaluación, entonces lo mejor es que lo presenten el sábado, ¿sí? Entonces, la invitación es a eso, si el sábado ustedes presentaron algún inconveniente, de verdad no pudieron tomar pantallazo de ese problema, de pronto habilitaron, como le digo, la evaluación el sábado normal y ¡pum! Se cerró, decir, no pudieron y ya van a hacer el siguiente intento y ya no les deja. Entonces, por favor, tomar evidencia, tener toda esa evidencia, organizarla en un documento, ¿sí? Con el nombre de usted, el número del grupo y esa evidencia ahí adjunta y enviarlo al correo de nuestra directora del curso, ¿sí? Directamente ella es la única que va a tener la potestad, ¿sí? Bueno, con algunos directores de apoyo que tiene, de poder habilitar esta evaluación. Nadie es más. Ella es la única que va a decir, sí, de verdad presentó una falla, fue eso, y entonces podrá habilitar. De resto, esa evaluación no se habilita. Habilitado solamente esos 2 días, entonces lo ideal que ustedes tomen muy en cuenta eso. Recordarles a ustedes que solamente 20 y 21 de mayo de 2023 estará habilitada nuestra POT de pensamiento lógico matemático, nuestra prueba final del curso. Bueno, algo muy importante que les traemos aquí a colación también son los supletorios y habilitaciones. Es una información súper importante para aquellos estudiantes que de una u otra manera no van a poder presentar la evaluación post, se les presentó un inconveniente, algo familiar, algo que de verdad ya no se puede aplazar, que no, de verdad no pudieron conectarse ni nada. Entonces, y si ustedes observan que con esa evaluación pueden pasar su curso, pues pueden presentar un supletorio. Ese supletorio les serviría de a mucho, pero recuerden que tiene un costo y ese costo son de 162.000 pesos. Solamente ustedes pueden hacer ese requerimiento del 25 al 31 de mayo, solamente están para poderlos hacer. En ese caso, hacer esos supletorios. Entonces, por favor, revisar para que puedan tener en cuenta esas fechas. Igualmente, las habilitaciones. Habilitaciones, recordarles a ustedes que nuestro curso se aprueba con 300 puntos de los 500 en total. Si ustedes sacaron entre 200 y 299 puntos, pues podrá presentar esa habilitación. Igualmente tienen que hacer su requerimiento directamente a la escuela donde pertenecen para poder hacer esa habilitación y también tiene un costo de 195.000 pesos. Nuestro curso, por tener 3 créditos, ser de primera matrícula, tiene ese privilegio de habilitaciones. Recordarles que entre los puntos de 200 y 299 pueden hacer ese requerimiento. ¿Cuándo están esos requerimientos o cuándo pueden presentar? Porque eso siempre lo hacen directamente. Si el domingo cierra nuestra POT, tienen que hacer el lunes a primera hora esos requerimientos para que ellos ya envíen, ustedes puedan hacer su pago pertinente y directamente ellos le van a enviar a ustedes como siempre, con correo, indicándoles cuándo pueden presentar esa prueba o esa habilitación. Esas fechas solamente están estipuladas entre el 26 de mayo al 3 de junio. Ya después del 3 de junio no se puede hacer nada. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy ahí en cuenta. De igual manera, esa información siempre se envían a sus correos, pero yo sé que son muchos mensajes, así es que tomen en un pantallazo, dejen la evidencia por si de pronto se requiere. Y si no, pues más adelante también pueden preguntar si tienen interés en alguno de ellos. Bueno, ahorita sí vamos a entrar en materia. Sí, vamos a hacer un pequeño repaso sobre todas esas unidades que miramos, sobre esas 3 unidades. Recordarles a ustedes que nuestra unidad 1, ¿cierto? Nuestra unidad 1, permítanme un momento de nuevo, qué pena con ustedes. Hola, hola, ¿me confirman si me escuchan, por favor? Sí, señora. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, como les decía, vamos a entrar en materia, vamos a ver esa unidad 1, aplicación de la teoría de conjuntos. Recordarle que ese fue uno de los temas que de verdad es fácil. Ahí solamente teníamos en esa tarea porque teníamos pues un ejercicio más completo, ¿no? Pero pues tener en cuenta ustedes y tenerlo muy, muy en cuenta todos esos términos importantes al momento de nosotros ver esos argumentos que nos van a presentar en esa POT.
Recordarles a ustedes que un conjunto, ¿cierto? Es la agrupación, mire, la recolección o reunión de individuos, de cosas, bueno, que era lo que hablábamos en ese ejemplo que nos apareció, en ese primera, que miramos ejemplo que podíamos encontrar en alguna de las preguntas de la POC. Nos dicen que deben de ser un conjunto, una agrupación bien definidos que cumplan una propiedad determinada, ¿no? Recordarles a ustedes que esa determinación puede ser tanto de animales, personas, números o cosas, como nos está indicando ahí. Los objetos de un conjunto se denominan siempre como elementos, los elementos que hay en el conjunto A, conjunto B, conjunto C. ¿Cómo se representa un conjunto? Siempre lo vamos a representar mediante diagramas de Venn, que es lo que encontramos aquí entre ese círculo o entre ese cuadrado, representados con una letra mayúscula, siempre va a ser una letra mayúscula de nuestro abecedario. También lo vamos a poder encontrar representado entre llaves, encontrados siempre nombrados con una letra mayúscula y separados entre llaves, separados con puntos y comas o con comas. Así es que nosotros vamos a encontrar siempre nuestra representación de conjuntos. Importante que lo tengan, nos puede salir. Recordarle a ustedes que esa representación también puede ser, como lo decía anteriormente, verbal, simbólica y gráficamente, ¿cierto? Como decía que podía ser entre diagramas y también entre llaves, pero la determinación de ellos puede ser o es solamente entre dos, que siempre lo vamos a encontrar que es por extensión y por comprensión. Recordarles a ustedes que cuando hablamos de un conjunto, ¿cierto? Por extensión, la misma determinación nos dice extensión, vamos a extender de hablar sobre ese conjunto. En este caso tenemos un conjunto A que por comprensión nos dice una generalidad que son el conjunto de las vocales, ¿cierto? Pero por extensión nos va a decir que vamos a nombrar elemento por elemento separados entre llaves y separado con comas, ¿sí? Entonces, comprensión, una generalidad, algo general, específico, ¿cierto? De ese conjunto, en ese caso tenemos A, que es el conjunto A, que es el conjunto de las vocales, está determinado por comprensión, pero por extensión, que era lo que siempre nos pedían a nosotros, ¿cierto? En esos ejercicios de esa tarea 1, nos decía por extensión, determine por extensión tal conjunto, entonces era determinar elemento por elemento, de igual manera representado entre llaves, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, tanto la representación y la determinación de esos conjuntos. Luego vamos a ver las clases de conjuntos. Recordarles a ustedes que tenemos 4 clases de conjuntos. Esas clases de conjuntos es el conjunto finito, su mismo nombre lo dice, sus elementos se pueden contar, ¿cierto? Aquí tenemos 2 ejemplos. Dice meses del año que inician con la letra M, ¿cierto? Yo puedo directamente revisar cuáles son esos meses y solamente seleccionar. Puedo tener un inicio, puedo tener un final y eso me dice un conjunto finito, que puedo contar esos elementos. El conjunto infinito nos dice que automáticamente al momento de ser infinito, es decir, que yo no puedo calcular o no puedo contar los elementos que hay en ese conjunto porque son infinitos. Son por lo menos aquí nos tenemos un ejemplo en ese conjunto D, ¿sí? Dice conjunto D, que son números naturales pares. Los números naturales son infinitos, ¿cierto? Y pares, pues de igual manera. O números naturales en sí, que son infinitos. Es decir, que eso sería un conjunto, ¿cierto? Determinado o una clase de I en ese conjunto E. Cuando hablamos de unitario, él también nos indica claramente que solamente tiene un elemento. Bueno, solamente hay un elemento. Aquí tenemos un ejemplo muy particular que dice H, el conjunto H, pertenece a los números naturales entre 2 y 4. 2 y 4. Como podemos ver, números naturales pues son todos nuestros números, ¿cierto? Y nos dice que solamente las condiciones que nos dan es que esté entre 2 y 4. Y el único número que está entre ellos los dos es el número 3, es decir, que solamente sería unitario. Mi conjunto H sería el 3. Un conjunto vacío o nulo, es decir, que no tiene elementos, no está representado por ninguno de sus elementos y automáticamente pues lo que vamos a decir es que no hay nada, ¿cierto? Y se representa con este símbolo. Muy bien, ya hemos visto esas clases, esa determinación de conjuntos, esa representación de conjuntos y ahora vamos a ver algo muy particular y muy importante que son en este caso son las operaciones entre conjuntos. Importante y punto clave para nosotros cuando nosotros realizamos esa parte que llevamos a la práctica o que llevamos a siempre a realizar la representación con esos problemas del día a día que nos dan, ¿cierto? Llevarlos a esa cotidianidad. Entonces nos dicen que unión de conjuntos. Entonces es cuando nos dan 2 conjuntos, 3 conjuntos, ¿cierto? Y nos ponen y nos dicen que vamos a unirlos. Al momento de nosotros unir
¿cierto? Es que vamos a poner en un solo conjunto los elementos de cada conjunto, ¿cierto? Siempre lo vamos a encontrar en la simbolización, va a ser una A unión B, es decir, que vamos a hablar de todos los elementos de A y todos los elementos de B, porque estoy uniendo esos elementos. Recordarles que a veces hay elementos que se pueden repetir, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Recordarles que siempre va a ser la unión entre esos dos conjuntos. Vamos a encontrar la intersección entre conjuntos. Cuando nosotros hablamos de esa intersección entre conjuntos, vamos a encontrar ese símbolo que es como la N, ¿cierto? Esa U, pero invertida, es como la N, y nos dice que son, ¿cierto? Los elementos que tienen en común esos conjuntos, ¿cierto? Son los que están en común, es decir, que los que comparten esos conjuntos. En ese caso sería esa zona que está aquí coloreada. ¿Listo? Sería la intersección entre conjuntos. La diferencia de conjuntos, ¿cierto? Entonces nos dicen a nosotros que esa diferencia está representada con, ¿cierto? Con esa negación, con este menos, ¿sí? Que es de diferencia, esa es la diferencia de un conjunto. Y nos dice que es quitarle, ¿cierto? Los elementos de un conjunto, quitarle lo que no está, ¿cierto? Los elementos que tengan en común con el otro conjunto. En este caso, me dicen a diferencia de B, es decir, que voy a tomar los elementos de A, pero, ojo, voy a quitarle, me dice a mí, restarle, sustraerle, ¿cierto? Que es la diferencia, todos los elementos que pertenecen al siguiente conjunto. En este caso, yo no puedo colocar esa parte que pertenece también a A, porque es que hace parte de B, y a mí me dice que no. Lo que yo debo de ver es la diferencia, es tomar los elementos de un conjunto y quitarle los elementos que tengan en común en el otro conjunto. En este caso, el conjunto A y los elementos en comunes que tienen ellos, lo que están en esa zona, entonces le voy a quitar porque hacen parte de B. Entonces, solamente quedaría esta zona. Diferencia simétrica de los conjuntos. Esa diferencia simétrica siempre se representa con este símbolo, ¿cierto? Que es como un triángulo. Y nos dice que, dado los conjuntos, la diferencia simétrica es unión de los dos menos la intersección de ellos. Es decir, que van a ser todos los elementos de A, todos los elementos de B, pero los que no comparten a la vez. En este caso, solamente la parte que tenemos aquí. Y el complemento de un conjunto nos indica, ¿cierto? ¿Qué es lo que le falta a ese conjunto que estamos nosotros hablando, del que estamos hablando? Es lo que le falta a ese conjunto para que sea el conjunto universal completo. Siempre lo vamos a encontrar simbolizado, como lo tenemos aquí, a complemento, con esa C, o lo vamos a encontrar también con esta viñetica aquí, con esa coma hacia arriba, complemento. Aquí nos dice que el complemento de A en ese conjunto pues va a ser todos los elementos de B, pero que no están en A, con todos los elementos, ¿cierto? Que están en el conjunto universal, porque es lo que falta para completar a ese conjunto A. Recordar esas bases importantes que tenemos nosotros en esas operaciones entre conjuntos. Bien, entonces, ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿cierto? De esas operaciones que nosotros estamos hablando anteriormente y la vamos a llevar, como siempre, a esa parte. Ya la vamos a aplicar como tal en un ejemplo que tenemos. Nos dice, en una clínica de la ciudad de Cali se presenta la siguiente distribución de médicos especialistas. 12 médicos son cardiólogos, 10 son neurólogos y 12 son intensivistas. 7 médicos son neurólogos e intensivistas, también nos dicen a su vez el argumento. Por otro lado, 8 médicos son cardiólogos e intensivistas y además 5 médicos son cardiólogos y neurólogos. Es decir, que comparten, ¿cierto?, esas especialidades. Por último, se sabe que 4 médicos tienen las 3 especialidades. Como siempre, lo vamos a representar en un diagrama de Venn-Euler, ¿cierto? Y lo primero que yo debo de mirar es, ¿cierto? En este caso, pues voy a representar a cada uno de ellos. Voy a colocar que los médicos que tienen la especialidad de cardiólogos van a hacer ese conjunto que voy a hacer ahí, que es rojo. Igualmente, los neurólogos lo voy a representar en ese conjunto verde y los intensivistas los voy a representar con ese conjunto azul. Listo. Ya tengo representado en cada uno de ellos. Ahora lo que yo voy a hacer es hacer la distribución que tengo de esos argumentos que me están dando. Tener en cuenta y punto clave esencial es tener en cuenta lo que comparten, ¿cierto? Lo que tienen sí en común en esas 3 especialidades que estamos hablando de cardiología, neurología e intensivista. ¿Listo? Entonces,
como podemos observar y en ese orden, podemos mirar que en nuestro argumento dado tenemos que dice, por último, se sabe que 4 médicos tienen las 3 especialidades. Esas 3 especialidades, ¿dónde lo voy a ubicar? Pues en la intersección que encontramos de nuestros 3 conjuntos, porque los 3 comparten esas especialidades. Luego, si comenzamos a subir en esa información, nos dicen que 5 médicos, aquí nos dicen 5 médicos son cardiólogos y neurólogos. 5 son cardiólogos y neurólogos. Recuerde lo que yo decía, cardiólogos y neurólogos, teniendo en cuenta que cuando hablamos de un conector lógico y ¿sí? Cuando tenemos un conector lógico y siempre estamos hablando de una intersección entre conjuntos, que es muy importante tenerlo claro para hacer esas distribuciones, pues yo automáticamente lo que voy a hacer es colocar solamente 1. ¿Por qué coloqué 1? Porque ya tenía 4 en la intersección de los 3 y 4 más 1 pues me va a dar 5. Aquí ya tendría los 5 médicos que son cardiólogos y neurólogos. Luego me dice que 8 médicos son cardiólogos e intensivistas. Entonces, al momento que me dicen que 8 médicos son cardiólogos intensivistas, cardiólogos, conjunto rojo, e intensivista, que sería el conjunto azul. Tenía el conector lógico y sería esa intersección entre ellos los dos. Ya tengo 4. ¿Cuánto me faltaría para completar esos 8? ¿Cierto? Pues va a ser 4. Y ahí ya completaría los 8. Luego nos dicen que 7 médicos son neurólogos e intensivistas, es decir, conjunto verde, neurólogos, y conjunto azul, intensivistas. En la intersección de los dos, porque dice I, ¿cierto? O E, que está representado aquí, e intensivista. ¿Cuánto nos falta para completar esos 7 si ya tenemos 4? Pues automáticamente nos queda faltando 3. Y ahí sumaríamos y nos daría los 7. Pero ojo, nos queda faltando aún más. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta la cantidad total que nos está dando el argumento. Nos dice que 12 médicos son cardiólogos. Y si podemos sumar en cardiólogos, pues tenemos solamente 4 más 1, ¿cierto? Pues vamos a tener 8, vamos a tener 9. ¿Cuánto nos queda faltando? Y es ahí donde nosotros tenemos que venir a revisar. Pues nos quedan faltando 3, porque ahí está, lo podemos hacer de esa siguiente manera también. A eso de 12, pues yo lo que hice fue restar las cantidades que ella tenía, que tenían a su vez, ¿cierto? Que compartía con nosotros conjuntos. Nos quedaría faltando 3 para completar esos 12. Y entonces automáticamente de ahí sale la información. Luego nos dice que 10 son neurólogos. Ya tenemos de esos 10, tenemos 8. Podemos observar, tenemos 1, ¿cierto? Tenemos 4, ¿cierto? Serían 5 y 3. Entonces, en ese orden de ideas, lo que hacemos es restarle esas cantidades, los que ya tenemos, y nos quedaría faltando 2 para completar los 10. Y 12 son intensivistas, pues vamos a hacer lo mismo, ya tenemos 4 más 4 serían 8, ¿cierto? Y aquí serían 11, ¿cierto? Y nos dice que tienen que ser 12. ¿Cuánto nos quedaría faltando? Pues nos quedaría faltando 1. Entonces, ahí ya completamos toda la distribución que tenemos y que nos están indicando en ese argumento dado. Es así para ustedes recordar esa información para el momento que de pronto les salgan en una pregunta como esa, ustedes automáticamente ver cómo van a hacer la distribución para ver sus posibles respuestas. Porque aquí la pregunta que viene nos dice, dada la información en el diagrama, responda, ¿cuántos médicos tienen una única especialidad? Como podemos observar, los que son única especialidad sería ese 3, sería ese 2 y sería ese 1. ¿Por qué las demás no? Ni el 1, ni el 4, ni el otro 4, ni el 3. ¿Por qué no van a ser ellas? Porque es que ellas comparten especialidades, están dentro de las intersecciones, tienen algo en común entre ellas. Los únicos son esas que están señaladas, ¿cierto? Entonces, automáticamente lo que yo hago, pues, es sumarlo. Ya tenemos 3 más 2, ¿cierto? 5 más 1 serían 6 médicos. Son los únicos que tienen una única especialidad. Nos sale otra pregunta, nos dice, ¿cuántos médicos son cardiólogos e intensivistas, pero no neurólogos e intensivistas? Teniendo en cuenta, y en ese orden de ideas que siempre decimos que esos conectores lógicos son súper importantes en este momento, en nosotros hacer el análisis, sabemos que esa E representaría una I, tiene que ver con la intersección otra vez de nuevo, pero nos dice que no neurólogos. Si yo miro cuántos médicos son cardiólogos, miro que es el conjunto rojo, ¿cierto? Y cuántos son intensivistas, que sería el conjunto azul. Podemos observar intensivista sería el 4, ¿cierto? Y aquí aplicaríamos con este otro 4, ¿cierto? Pero nos dicen la pregunta, pero no neurólogos. Mire que yo puedo observar que este 4 que está entre la intersección de los 3 hace parte de ¿quién? Del conjunto verde, que son neurólogos. En ese orden de ideas, lo que yo hago es quitarlo, ¿cierto? Y solamente me quedaría el 4. Entonces,
obviamente, solamente puedo decir que solamente 4 médicos son los cardiólogos e intensivistas, ¿sí? Es decir, que comparten esas dos especialidades. Recordar que si hubiera tomado otro 4, pues sería también imposible porque ese 4 representa a las 3 especialidades. Ya ahí daríamos como respuesta a esas preguntas dadas y es así como ustedes deben de tener claro esa distribución y todo. ¿Listo, estudiantes? Bueno, ahora vamos un poco a hablar sobre esa unidad 2, métodos para probar la validez de argumento. Esa fue una de nuestras tareas que un poco más complejo con esos métodos de validez, ¿no? Pero vamos otra vez de nuevo a tenerlo en cuenta, a repasar. Ustedes pueden tener, les digo algo muy importante, nuestra evaluación POD no tiene reconocimiento facial, entonces se le facilitan a ustedes que pueden tener pues a la mano esas leyes de inferencia que son súper importantísimas al momento que ustedes la puedan observar. Proposiciones, tener en cuenta nuestras proposiciones, que es que siempre lo hemos visto nosotros desde esa unidad como tal. Entonces, proposiciones podemos ver que es una oración afirmativa que puede ser verdadera o que puede ser falsa, pero no ambas a la vez, ¿sí? Existen dos tipos de proposiciones, pueden ser simples y compuestas, ¿sí? Simples o compuestas. Solamente podemos encontrar ese tipo de proposiciones. Las proposiciones se representan con letras minúsculas del abecedario, P, Q, R, S, T, bueno, como nosotros las queramos llamar. Aquí tenemos un bosquejo muy importante, nos dice que las proposiciones las podemos encontrar también propuestas o moleculares, también llamadas, o simples o anatómicas. Es así como nosotros podemos representar una proposición. Y llamarla con una letra minúscula del abecedario. Aquí viene a tomar el papel protagónico otra vez de nuevo lo que son los conectores lógicos, que eso es importantísimo, que en esa unidad 1 ustedes también se le dejó ese material de apoyo para que ustedes tuvieran en cuenta eso en esos análisis, para esas representaciones. Aquí nosotros podemos observar que esos conectores lógicos son muy importantes porque nosotros ahora vamos a ver cómo desde ese argumento, ¿cierto? Desde ese argumento natural podemos llegar a una simbología, un argumento simbólico, ¿por medio de qué? De esos conectores lógicos, ¿listo? Entonces, aquí podemos ver la negación. Esa negación, ese conector de negación siempre va a estar representada, aquí la podemos observar por el no, ¿sí? Que es la negación, y simbólicamente le van a encontrar por esta viñeta, por este bracito. Vamos a encontrar un bicondicional. Cuando nosotros hablamos de un bicondicional, estamos hablando nosotros de sí, solo sí, del conector lógico sí y solo sí, que está representado simbólicamente con esta flecha que es bilateral. Por eso es bicondicional. Hablamos de una disyunción, ¿sí? Una disyunción es cuando nosotros hablamos de un conector lógico O. Tiene que ver con el conector lógico O, que es como una V. Cuando hablamos del condicional, estamos hablando de un conector lógico sí, entonces, que es nuestra flecha. Y la conjunción, que sería en este caso, nuestra conjunción es el conector lógico y está representada hacia abajo. Entonces, en esta parte, esos son nuestros conectores lógicos que son muy importantes para nosotros hacer las conexiones entre esas oraciones, ¿sí? Para conformarlas ya de una como decíamos anteriormente, ¿cierto? Que hablábamos nosotros de esas proposiciones simples a formar las proposiciones compuestas, ¿sí? ¿Por medio de quién? De nuestros conectores lógicos, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy claro porque algunos estudiantes esa es la fecha que todavía no tenemos claro cuál es la I, cuál es la O, entonces por favor tenerla también a la mano. Listo, aquí podemos ver las diferentes ejemplos de esas proposiciones compuestas, ya, compuestas. Cuando hablamos de compuestas porque ya están, ¿cierto? Enlazadas con un conector lógico, ¿sí? En este caso y en este orden de ideas podemos encontrar aquí en el centro, dice, si Yolanda es estudiosa, entonces ya tenemos nosotros un conector lógico, ¿qué? Condicional, porque estamos hablando del sí, entonces pasará el examen, ¿sí? Dice la otra, la ballena no es roja. Ya estamos hablando nosotros de una, ¿qué? De una proposición con negación, ¿cierto? Con negación, dice la ballena no es roja. Bueno, ya no estaríamos hablando de una proposición compuesta, sino una proposición simple, pero que está con la negación.
¿Listo? Luego dice, aprenderé matemáticas sí, solo sí, estudio mucho. Sí, solo sí. Entonces, aquí podemos encontrar ese conector lógico que hablábamos del bicondicional, mire. Sí, solo sí, ¿sí? Que es el de la flecha que tiene en sus dos laterales, ¿sí? Entonces, ahí podemos observar, Teresa va a la escuela o María es inteligente. Podemos tener, mire, aquí tenemos esa proposición compuesta con ese conector lógico o, ¿sí? Entonces, en cada una de ellas encontramos un ejemplo y es así como nosotros podemos encontrar esas proposiciones compuestas y es la importancia que tienen nuestros conectores lógicos. Bueno, entonces, recordarles a ustedes, estudiantes, que también siempre nosotros manejamos lo que es la construcción de una tabla de verdad. Recordarles a ustedes que esas tablas de verdad, como decíamos anteriormente, es la validez que nos da de ese argumento dado, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos una estructura, siempre la llevamos. La estructura que nosotros encontramos en ella para poder llegar nosotros a esos resultados de esa tabla, ¿no? En este caso, aquí tenemos la estructura, tenemos tres proposiciones simples, PQR, nos dice que primero hay que identificar las proposiciones simples del argumento, es decir, el argumento que nos den, siempre hay que identificarlas, tener en cuenta que también puede ser que tengamos negaciones, ¿no? Y aquí nosotros podemos observar proposiciones simples, las negaciones pues también tienen que ir, ¿cierto? Asignar variables a las proposiciones simples, ¿sí? Recordarles a ustedes que esas variables, ¿cuáles son? Tener en cuenta que nosotros contamos con una fórmula para agregar, ¿cierto? Esas filas correspondientes a cada una de ellas, dependiendo, en este caso, tenemos tres proposiciones simples, entonces esa combinación de esos valores de verdad que tenemos por medio de esa fórmula, que siempre va a ser 2 a la n, el 2 siempre va a ser la base y siempre va a ser 2, y el exponencial en este caso, que sería n, es la cantidad, ¿cierto?, de premisas que nosotros que tenemos, de proposiciones simples que tenemos en ese argumento dado. En este caso son 3 y por eso tenemos 2 a la 3, ¿cierto? Es decir, que yo debo multiplicar 3 veces ese 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Por eso me dan 8 y por eso automáticamente se hacen 8 filas. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta que la traducción simbólica de ese argumento que tenemos, pues en la mitad siempre va a ir verdaderos, su otra mitad siempre va a ir falsa. En la segunda columna va a ser la mitad de la mitad verdadera y la siguiente mitad de la mitad falsa, así sucesivamente. Y en esa tercera columna, pues va a ser la mitad de esa mitad anteriormente verdadera y la siguiente falsa. Aquí viene a ser muy importantes esos conectores lógicos también porque vamos a hacer operaciones con esos tablas de verdad que vamos a identificar, ¿sí? Resolver las operaciones lógicas, como le decía a ustedes, que es lo último que tenemos que hacer por medio de esos conectores lógicos que tenemos, identificando primero las proposiciones simples, las negaciones, las premisas, ¿cierto? Que vamos a encontrar, que son los que ya devuelven esas proposiciones compuestas, ya llamadas premisas, la relación que hay entre esas premisas, ¿cierto? Que vamos a encontrar con esos conectores lógicos también para llegar a una conclusión. ¿Por medio de quién? De los valores de la tabla de verdad. Aquí podemos observar que cuando tenemos negaciones en nosotros, en ellas, pues lo que hacemos es negar lo que nos está indicando. En este caso tenemos a P, pues vamos a negarla y entonces si está verdadera pasaría a falso. Eso nos habla la negación. Cuando hablamos de una conjunción, tener en cuenta que es muy importante al momento que hacemos nosotros esas construcciones de tablas, que ellos tienen unas condiciones muy importantes, dependiendo cada una de ellas su veracidad que tengan. ¿Listo? Permítanme un momento. Bueno, en este caso, la tabla de verdad estamos hablando de una conjunción. Cuando hablamos, recuerde, de la conjunción es cuando hablamos de ese conector lógico y. Aquí está nuestro conector lógico y. Aquí nos dicen, cuando ella tiene unas condiciones importantes, que son esas condiciones que cuando ambas, ¿sí? Cuando ambas proposiciones simples son verdaderas, ella automáticamente arroja con ese conector lógico y que es verdadero. Pero si ella tiene que nuestra primera proposición simple es verdadera, pero la segunda es falsa, automáticamente es falsa.
Igualmente, cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera, es falsa. Es decir, la única condición que vamos a encontrar nosotros en la conjunción es que cuando ambas sean verdaderas, va a seguir siendo verdadera. Ya las demás van a ser falsas. Esas son las condiciones importantes que ustedes deben de tener y de notar al momento de hacer la construcción de tablas de verdad, al momento que les pidan a ustedes de pronto una respuesta, tenerlas a la mano para identificar y ver cuál va a ser esa respuesta correcta. Cuando hablamos de la disyunción, tener en cuenta que es el conector lógico o y que las condiciones de él importante que tiene es que cuando ambas son falsas, son falsas. Las demás, no importa el orden de ellas, siempre va a ser verdaderas. De igual manera, entonces tocaría ya mirar lo que es la implicación, bueno, en este caso, el conector condicional, que es el entonces, el sí entonces. Él solamente nos indica a nosotros que la condición de él, que nos indica es que cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces va a ser falsa, sigue siendo falsa. Y ya las demás, cuando ambas son verdaderas, sigue siendo verdadera. Cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera, sigue siendo verdadera. Y cuando ambas son falsas, sigue siendo verdadera. Son condiciones que hay que tenerlas muy claro. Cuando hablamos nosotros del condicional, ¿cierto? De esa equivalencia, estamos hablando que solamente nos indica a nosotros que cuando ambas son verdaderas, sigue siendo verdadera. Cuando ambas son falsas, sigue siendo verdadera. Solamente cumplen que sean falsas cuando la primera es verdadera y la segunda falsa, y cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera. Esas son las condiciones importantes para tener, para llegar nosotros a la conclusión y la construcción manual de una tabla. Bueno, recordarles a ustedes que eso era lo que yo les decía, tenemos diferentes resultados de tablas, tenemos en lo que son las tablas de la tautología, que es cuando una proposición es verdadera para todas las posibles valores de verdad de sus componentes simples, es decir, que su respuesta siempre va a dar verdadero. Es una contradicción. Ofrece un resultado falso para todas las posibles valores de verdad en sus componentes simples. Siempre va a ser falso. Entonces estaríamos hablando de una contradicción y hablamos de una contingencia cuando pueden ser verdaderos y falsos a la vez. Es decir, que sus proposiciones pueden ser verdaderas y falsas a la vez, los resultados de ellos. Es decir, que también hay que tenerlo muy claro al momento. Si te indican a ustedes, por allá nos salió una pregunta de esas, cuando hicimos el ejemplo de un tipo de pregunta que encontramos, eso era lo que nos hablaba. ¿Que en qué clase? Recordarles que es autología, contradicción y contingencia. Esas son las únicas tres que tenemos como referentes, ¿cierto? Resultados de tablas, de verdad. Bueno, ahora vamos a ver un resumen, que esa fue la parte más compleja de pronto que algunos estudiantes manifestaron en el desarrollo de nuestra unidad 2, que son las reglas de inferencia. ¿Qué son esas reglas de inferencia, estudiantes? Son estructuras lógicas que toman premisas y entregan conclusiones válidas. Son estructuras lógicas que forman premisas y entregan conclusiones válidas. Aquí traemos, como siempre, nosotros en esos encuentros un resumen de esas reglas de inferencia, modus poniendo ponen, modus toyendo ponen, donde nos dicen que cuando vamos a aplicar una regla de esas, ella tiene que cumplir estas condiciones, ¿sí? Dependiendo sus premisas. Entonces, eso es lo que hay que tener a la mano también para nosotros al momento de revisar esas leyes de inferencia o aplicarlas para ver cuál va a ser esos resultados. Entonces, en ese orden de idea, pues traemos aquí la demostración por reglas de inferencia. Puede ser que les aparezca a ustedes como está aquí, ¿cierto? Vamos a tener una premisa 1 que dice P, entonces Q. Vamos a tener una premisa 2 que dice R, entonces no S. Vamos a tener una premisa 3 que dice P y S. Y va a tener una conclusión que dice Q y S. Entonces, en esa estructura lógica que ustedes miran ahí, con 3 premisas y una conclusión, vamos a tomar esas premisas y vamos a llegar, ¿cierto?, a una conclusión válida. Vamos a demostrar esa conclusión si es válida o no válida para esa demostración, ¿cierto? ¿Por medio de quién? De las reglas de inferencia. Ese es el objetivo de ellas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es directamente, pues revisar, ¿cierto? En nuestra tabla de verdad, si nos sale una tautología, recordarles a ustedes que esa tautología, cuando hablamos, es que siempre nuestras proposiciones nos va a dar un resultado verdadero, es decir, el resultado de esa tabla, todas van a ser verdaderas. Al momento de indicarnos eso, es decir, que nosotros vamos a lograr llegar a esa demostración por medio de esa conclusión y por medio de estas
leyes de inferencia. Entonces, en el primero, lo que se hizo directamente en nuestra premisa 4, recordarles a ustedes, es que después de eso, siempre vamos a sacar nuevas premisas. Entonces, en ese orden de idea tenemos 3, entonces vamos a hacer la 4. ¿Qué hice? Saqué a P. ¿De a dónde? Aquí automáticamente ya me salió y me dice que por medio de la ley de inferencia de la simplificación. ¿Qué me dice la simplificación? Que está representada por S. Me dice que yo debo tomar una premisa que tenga un conector lógico y la cual yo puedo sacar, extraer de esa premisa, ya sea P, que tengo acá P, o ya sea Q, o puede ser la letra que yo tenga en mis premisas dadas, ¿sí? Entonces, en este caso, yo cogía premisa 3 y dice P y S. Mire que yo aquí tengo a S, acá no está S, pero no importa, pero eso es lo que me está dando el ejemplo, mi ejercicio. Entonces, P y S tiene conector lógico y me dice que por medio de la simplificación yo puedo sacar una nueva premisa. Saqué a P, ¿cierto? Saqué a P y justifico que es por la simplificación de la premisa 3. Automáticamente me dice ella misma que puedo también sacar a Q, ¿cierto? En este caso yo tengo esa S, pues saco a S. Digo que premisa 5 sería S, ¿por quién? Por medio de la simplificación, de nuevo, por la premisa 3, ¿sí? Tengo que seguir buscando y revisando. Yo ya tengo nuevas premisas que me pueden ayudar y con las cuales puedo seguir trabajando. En ese orden de ideas, entonces busco. Yo aquí en esa premisa 1 dice P, entonces Q. Yo ya tengo a Q. ¿Y por medio de quién puedo trabajar? Por modus poniendo ponens. Mire que modus poniendo ponens me dice, tengo premisa 1, P, entonces Q. En premisa 2 tengo a ese antecedente que sería P. Y como conclusión me llegaría al consecuente que sería Q. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas yo reviso premisa 1, en mi caso tengo P, entonces Q. Cumple, porque tiene el conector lógico condicional, que es el entonces. Pero tengo a P, como dice la premisa 2, sí, yo tengo a P en premisa 4. Ah, se cumple. ¿A qué conclusión puedo llegar? Es decir, a esa nueva premisa que puedo llegar, pues sería Q. Entonces, automáticamente yo digo premisa 6, Q, ¿por medio de quién? De modus poniendo ponen de la premisa 1 y de la premisa 4, ¿sí? Se cumplió el objetivo de modus poniendo ponen y saqué una nueva premisa, que sería la premisa 6. Pero como mi conclusión a la que yo tengo que demostrar es Q y S, pero mire que yo ya tengo en premisa 6, ya tengo a Q, y en premisa 5 yo ya tengo a S, entonces yo reviso en mis reglas de inferencia lógicas, ¿cierto? ¿Por quién yo puedo hacer eso? Por medio de la adjunción, que aquí ya estaba, en medio de la adjunción me dice que yo puedo tener dos premisas, ¿cierto? En diferente orden, pero por medio del conector lógico y las puedo adjuntar. Ella misma dice adjuntar, conectarlas, ¿cierto? A las dos las puedo adjuntar, las puedo tomar. Y me va a quedar una nueva premisa que sería premisa 7. Por medio de la adjunción, ¿de quién? De 5, ¿cierto? Y de 6. ¿Sí? Bueno, en ese orden de ideas debería ser de 6 a 5 porque sería la posición de cada una de ellas. Pero bueno, aquí tenemos y llegamos aquí a la conclusión solicitada para lograr esa demostración por medio de leyes de inferencia. Es fácil, hay que tener en cuenta es este resumen que nosotros siempre se le ha suministrado a ustedes en esos anexos, en esos materiales de apoyo, para que ustedes puedan lograr a esa demostración. Eso es todo con nuestra demostración por reglas de inferencia. Y es así que nuestro argumento es válido porque logramos llegar a él. Bueno, ya vamos a continuar con esa unidad 3, aplicación de cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento. Esa es nuestra última unidad, la que entregamos el domingo pasado. Recordarles a ustedes, esa es la unidad que está más fresquita en ustedes. Entonces, lo primero que miramos que eran cuantificadores. Recordarles a ustedes que esos cuantificadores son las expresiones que determinan la cantidad de una proposición, ¿cierto? Siempre hablamos de proposiciones, que es una oración, que puede ser verdadera, que puede ser falsa, pero no a la vez. Pero tenemos ahí nuestra parte que son cuantificadores y los cuantificadores son esas cantidades que podemos observar. Todos son esas, todos, algunos, ningunos, ¿cierto? Solo uno, no todos, existe por lo menos uno, algún. Esas son las expresiones que yo puedo tomar, ¿cierto? Como un cuantificador en esas expresiones dadas, en esas proposiciones. Entonces, hay que tenerlo muy claro, esos cuantificadores. ¿Para qué? Porque con él es el que vamos a trabajar en cada uno de ellos. Encontramos clases de cuantificadores, también se indicaba
que encontramos cuantificadores universales afirmativos. Cuando yo hablo de un cuantificador universal afirmativo, cuando yo hablo de una cantidad total, ¿sí? Porque estoy hablando del universo, es de total. Por eso dice aquí en el ejemplo de esos cuantificadores, dice, todos los futbolistas son deportistas. El cuantificador es un universal afirmativo. Se denota siempre por ese símbolo de la A inversa, ¿sí? Siempre lo vamos a denotar con esa es la simbología de él, como lo vamos a representar y como lo vamos a encontrar en todo libro. ¿Cierto? Listo, vamos a encontrar otra clase de cuantificador que es el cuantificador universal negativo. Lo vamos a representar con la misma A, solamente que hay que tener en cuenta que en el momento que vamos a tener nosotros esa propiedad, ese predicado, lo que negamos es esa parte de la proposición, ¿sí? No vamos a negar en sí, no vamos a negar nosotros la parte de la simbología A, antes no, lo que vamos a negar, perdón, es la parte del predicado, de la acción que se va a hacer en esa parte. ¿Listo? Cuando hablamos de un cuantificador existencial afirmativo, es cuando nosotros vamos a indicar que existe a lo menos algo en ese conjunto, en este universo existe algo. En este caso tenemos un ejemplo que dice, existen insectos venenosos. Sí, en nuestro mundo existen insectos venenosos. Es decir, que una parte, una cantidad de este universo existe, ¿cierto? Por eso dice particular. Y en este caso nos dice que es existencial. Y nos dice que es afirmativo, es decir, porque no está negando, nos está diciendo algo concreto, que existen insectos venenosos, no hay ninguna negación. Existencial, afirmativo y se representa con esta E inversa también. También existe cuantificador existencial negativo. Ahí es donde viene en la negación y nos dice algunos, ¿cierto? Algunos celulares no son smart. Entonces ahí ya tenemos una negación y esa negación, como siempre, pues va a ir en la parte del predicado. ¿Listo? Entonces, es así como nosotros debemos de tener en cuenta y la representación en cada uno de esas simbologías que hacemos en esas clases de cuantificadores. Por último, encontramos el cuantificador, la clase de cuantificador existencial único, es decir, que existe un único. ¿Cómo se representa? Con esa E inversa, de igual manera, pero con un símbolo de admiración. Ese es el existencial único. Existe un único país que se llama Colombia, ¿sí? Entonces, así se denota, ¿cierto? Existe un único país que se llama Colombia, en este caso P de X, ¿sí? Bueno, ahí estamos hablando de un sujeto, ¿cierto? Y de un predicado, porque también tiene que ver mucho con esa aplicatividad. Entonces, como podemos observar, cuantificador existencial universal, perdón, cuantificador universal afirmativo, cuantificador universal negativo, existencial afirmativo, existencial negativo y existencial único. Eso es lo que vamos a encontrar en las clases de cuantificadores. Importante ver la estructura de esas proposiciones categóricas. En esas proposiciones categóricas hay que tener en cuenta que esa estructura, lo que primero vamos a encontrar para saber qué es una proposición en sí, es lo primero es el cuantificador, luego el sujeto, el verbo, la cúpula, el predicado. Eso es una proposición. En su estructura nos dice que qué es el cuantificador, ya lo acabamos de decir, que es, ¿cierto? La cantidad que vamos nosotros a hablar de esa proposición. En este caso puede ser todos, algunos, ¿cierto? Es la parte de ello o solo un elemento. Ahí nos indica que es la proposición que se refiere al sujeto en este caso. El sujeto es el conjunto de individuos o cosas a las que se trata, de que se va a hablar la proposición. La cúpula o verbo, por favor, tener en cuenta. Eso es el término que enlaza, es muy importante porque ahí tenemos pequeñas confusiones, es el término que enlaza tanto el sujeto como el predicado para hacer que esa oración pues, tenga algo lógico, ¿cierto? Es decir, es el lazo que tenemos nosotros tanto en el sujeto como el predicado, ¿sí? Entonces, tenerla muy claro ahí. Y el predicado, pues, es lo que se afirma o lo que niega el sujeto, es la acción que va a hacer el sujeto en esa proposición. Entonces, teniendo en cuenta esa estructura y identificado cada uno de ellos, entonces vamos a ir a un ejemplo. Dice proposiciones categóricas. Primero que todo, pues las proposiciones categóricas, ¿cierto? Son afirmaciones, ¿cierto? O clases que nos indican a nosotros un enunciado, un miembro o una clase. Bueno, lo que ya lo habíamos dicho anteriormente, nos dice que también existe 4 clases de proposiciones categóricas, teniendo en cuenta el sujeto y el predicado como símbolos. Universal afirmativa, que siempre la vamos a llamar tipo A, todo sujeto es predicado, que tiene un cuantificado universal, una cualidad afirmativa. Tenemos un universal negativo,
¿cierto? Que es de proposición E, es de tipo E, donde dice que ningún S es P o todo S no es P. Es decir, que estamos hablando que no hay ningún sujeto que cumpla esa condición en el predicado, ¿cierto? Cuantificador universal negativo o cuantificador universal y cualidad negativa. Particular y afirmativo lo vamos a encontrar como tipo I. Importante para tener en cuenta cada uno de esas clases de proposiciones, donde dice que algunos, porque recuerde que es existencial, es particular, que algunos S son P, ¿sí? Entonces, algunos sujetos son predicados, ¿sí? Lo que va a cumplir esa proposición dada, donde va a ser un cuantificador particular y una cualidad afirmativa. Y particular negativo, que es de proposición, es de tipo O, donde nos dice que algunos S no son P, que es la negación, ¿cierto? De ese cuantificador particular o existencial, ¿sí? Cuantificador particular y una cualidad negativa. Estamos negando que algunos S, sujetos, no son predicados, lo que vayan a realizar. Tener en cuenta también muy bien esa tablita de tipo A, tipo E, tipo I, tipo O. Eso siempre lo llevamos a cabo aquí. Tenemos nosotros esos dos proposiciones. Nos dice que es P. Vamos a identificarla con letra P. Recordarles que se identifica con una letra minúscula. Algunos números reales son negativos y Q, todos los números reales son negativos. Entonces, como siempre, y en esa estructura que tenemos de esas proposiciones, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es sacar el cuantificador, el término sujeto, la cualidad, ¿cierto? Esa palabra que enlaza tanto el sujeto como el predicado y el término predicado. En este caso dice, algunos números reales son negativos. Entonces, cuantificador, algunos, ¿cierto? Números reales o números, pues sería el término sujeto de quien vamos a hablar, ¿cierto? Son, mira que es la cualidad o la cúpula, el término que enlaza tanto el sujeto como al predicado. Y el término predicado, pues es negativo, serían esos números negativos. Aquí tenemos eso. Ya para todos los números reales son negativos, pues tenemos los mismos, solamente que el cuantificador cambia porque serían todos y lo demás va a quedar lo mismo porque es la misma. Ver la clasificación, importante, ¿sí? Clasificación de P, ¿cierto? Nos dice que es de proposición tipo I, porque nos dicen que son algunos números reales, algunos, ¿cierto? Pero en ese caso, pues es con esa parte que es afirmativa, ¿cierto? Cuantificador particular y cualidad afirmativa. Y en la clasificación de Q nos dice que es de proposición tipo A. ¿Por qué tipo A? Porque es universal. Tiene un cuantificador universal y una cualidad afirmativa, porque no tenemos negaciones por ningún lado. Recordarles que siempre se va a representar esto para confirmar, ¿cierto? Es en nuestro cuadro de la oposición, donde cada una de ellas está representada por la letra A, la letra E, la letra I y la letra O, que por eso están cada uno de esos extremos, y vamos a identificar, nos dice que P es de tipo I y que Q es de tipo A. Entonces ya tenemos ahí y lo que hacemos es identificar de a dónde va, ¿cierto? Cada una de ellas, hacia dónde va, a dónde se encuentra y sabemos qué van a hacer. En este caso, pues el esquema de P y Q van a ser subalternas. Eso nos quiere decir en cada una de ellas. Bueno, vamos ahora a entrar lo que es en la parte del razonamiento, ¿sí? La estructuración o las conclusiones, ¿cierto? Nosotros podemos denotar es en la organización que se puede recibir en ese proceso para la demostración en el caso que nosotros hablamos de razonamiento, ¿sí? Cuando nosotros organizamos, estructuramos las ideas, alcanzamos a llegar a una conclusión, ¿cierto? Y eso es lo que nos indica a nosotros que es el proceso que se realiza para tener una demostración. Cuando nosotros podemos organizar eso, hacer una estructura y llegar a una conclusión como tal, es cuando nosotros hablamos del razonamiento deductivo y cuando hablamos del razonamiento inductivo. Importante, dos razonamientos muy diferentes. ¿Por qué? Porque el razonamiento deductivo parte de un principio general, de algo general, ¿sí? De un todo. Concluye un caso particular, es decir, que va de lo general a lo particular, ¿sí? Y el tipo de su conclusión siempre es verdadera. En cambio, el razonamiento inductivo, ¿cierto? Al llegar a esa demostración, bueno, empezando parte de un caso particular, es lo contrario del razonamiento deductivo. Parte de un caso particular y concluye a algo general, ¿cierto? Y aquí lo que tenemos y nos encontramos es que en el tipo de conclusión no siempre es verdadera,
¿cierto? Y siempre vamos a tener vamos a llegar nosotros a esas premisas que puede ser que sea una incertidumbre, no sabemos si es verdadero, sí o no, ¿cierto? No siempre vamos a encontrar nosotros esos argumentos y eso es lo que hay que tener en cuenta porque hemos tenido ahí contrastes, porque algunos estudiantes dicen, sí, profe, pero es que parte de algo particular llega a algo general, pero observamos y a veces esa parte particular que indica no es tan particular porque está hablando de un todo y eso es lo que hay que tener en cuenta. Deductivo parte de general hacia lo particular. Inductivo parte de lo particular, de esas premisas particulares, a llegar a una conclusión general. Es decir, que por medio de ese razonamiento, lo que nosotros vamos a hacer es hacer una organización, realizar una estructuración de esas ideas para llegar a lograr a una conclusión, ¿cierto? Y llegamos a demostrar, ¿cierto? Ya esa demostración que va a ser si es un razonamiento deductivo o un razonamiento inductivo. En ese orden de ideas, entonces hay que tener en cuenta el tipo de razonamiento. Nos dan un ejemplo. Nos dicen, Alberto y Harold regalan a su mamá Lucrecia un viaje internacional todos los años para festejar su cumpleaños. La mamá de Alberto y de Harold tienen muchos deseos de conocer la Torre Eiffel. Por lo tanto, en el próximo cumpleaños, Lucrecia viajará a París. Entonces, hay que mirar cómo parten nuestra estructura, ¿cierto? Por eso nos decían, de ese argumento que nos dan, vamos a hacer una organización, vamos a hacer una estructura para llegar a lograr a una, ¿cierto? A una conclusión. Y de esa conclusión, pues, a lograr qué razonamiento nosotros vamos a identificar. Alberto y Harold regalan a su mamá Lucrecia un viaje internacional a todos los años. ¿Cierto? Para festejar su cumpleaños. Ya estaríamos hablando de nuestra primera premisa. La mamá de Alberto y Harold tienen muchos deseos de conocer la Torre Eiffel. Entonces estaríamos hablando de nuestra segunda premisa. Por lo tanto, es decir, la conclusión, en el próximo cumpleaños Lucrecia viajará a París. Ya mire que estamos hablando de premisas, ¿cierto? Estamos hablando de parte de lo particular, ¿sí? Y concluye en algo general, porque estamos hablando de que ellos regalan a su mamá un viaje, ¿cierto? Todos los años. Y la mamá de ellos, ¿cierto? Desea conocer esa. Pero dice que por lo tanto, en el próximo año ella viajará. Ya es algo que nos está indicando que el próximo año ya ella viaja, llega a algo concreto y a algo general, ¿cierto? No sabemos si va a ser verdadero o falso, como decíamos nosotros. Entonces la conclusión presenta incertidumbre o probabilidad. Puede sí, puede que no. Entonces hablamos de algo inductivo, parte de lo particular y concluye a lo general, ¿sí? Ahora viene, la lluvia es esencial para las cosechas. Sí, Francisco siembra tomates en temporada seca, entonces su cosecha no crecerá ni dará frutos. Entonces, como podemos observar, ¿cierto? Aquí lo que dice la lluvia es en, es- en esencia, es esencial para las cosechas. Ya nos está indicando algo que es de un todo, ¿cierto? Porque nos dice que es esencial para las cosechas. Entonces, luego nos dice, en la siguiente premisa, nos dice que si Francisco siembra tomates en temporada seca, entonces su cosecha no crecerá ni dará frutos, como podemos observar, ¿cierto? Entonces, parte de lo general y concluye algo particular. Va de premisas verídicas porque nos dice que la lluvia es esencial para las cosechas, que es lo más lógico y que sabemos, ¿cierto? Nosotros, pero va a una premisa, a una conclusión también verídica porque pues igualmente no sabemos entonces si la cosecha crecerá, pues obviamente va a crecer y dará frutos más si va a ser, va a tener lluvias esa cosecha. Por ende, entonces como parte de algo general y llega algo particular, ¿cierto? Que Francisco va a sembrar tomates, entonces, que sería la conclusión, la cosecha no crecerá ni dará frutos, entonces va a ser algo deductivo, algo general a llegar a algo particular. Es así como identificamos a cada uno de nuestros razonamientos. Y por último, vamos a ver lo que es el razonamiento cuantitativo, que ese es uno de los últimos razonamientos que miramos y que fue en nuestra tarea 13. Nos dice que permite analizar e interpretar datos numéricos que ayuden a dar solución a una situación de la vida cotidiana. Ese tipo de razonamiento se usa para resolver diferentes situaciones, ya sean numéricas o no, y busca una solución de manera lógica, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta en cada uno de ellos, porque
nos toca que revisar nosotros, ¿cierto? Lo que nos den en esos argumentos. Va a ser yo creo que va a ser una gran opción que de pronto nos hagan preguntas en ese cuestionario de evaluación para este fin de semana. Nos dan un ejercicio, nos dice, la edad de un padre es el doble de la edad de su hijo. Haya ambas edades sabiendo que suman 51, ¿sí? La edad de un padre es el doble que la de su hijo. Haya ambas edades sabiendo que suman 51, es decir, yo comienzo a indicar quién puede ser Y, puede ser X, va a ser nuestra variable, que es la edad del hijo, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo tengo la edad del hijo, tengo que tener en cuenta, ¿cierto? Que la edad del hijo más la edad más 2 veces la edad, ¿cierto? Más 2 veces la edad del hijo va a ser la edad del padre. Y que esas dos, ¿cierto? Edades va a sumar, tiene que darme un resultado de 51, ¿cierto? Entonces, la edad del hijo, la edad del padre, ¿cierto? Teniendo ese orden de ideas, lo que yo hago es al sumarlas, ¿cierto? Pues voy a decir que van a estar 3y, ¿cierto? Sería mi variable. Entonces, que va a ser igual a 51, ¿cierto? Pero como ese 3 está multiplicando, ¿cierto? Entonces yo lo pasé a dividir. ¿Qué coloqué? Solamente dejé en y, que es la variable que voy a hallar en ese momento, que es la edad del hijo, ¿cierto? Entonces, lo que hice fue pasar a 3 a dividir y voy a dividir 51 dividido en 3. Y es así como yo voy a poder encontrar la edad del hijo, que es nuestra variable y, que es lo que la incógnita que estamos preguntando. La edad de un padre es el doble de la de un hijo, pero dice hallar ambas edades. Aquí nos están pidiendo hallar tanto la edad del hijo como la edad del padre porque no sabemos. Las dos suman 51. ¿Listo? Entonces, ya tenemos Y, que sería nuestra edad del hijo. Él tiene 17. Pero ojo, porque como también nos piden la edad del padre, que no sabemos, sabemos que 2 veces, ojo, 2 veces la edad del hijo, ya sabemos que la edad del hijo, pues son 17 años, ¿cierto? Entonces, la edad del padre serían 2 veces Y, esa Y que sería 17. Entonces, lo que hago es reemplazar 2, ¿cierto? Por el 17. Y si hago la multiplicación, pues va a ser la edad del padre, que serían 34. ¿Sí? Y si yo sumo 34 pues más 17, pues me va a dar 51, que esa sería nuestra respuesta de nuestro ejercicio dado para este tipo de razonamiento cuantitativo. Recordarles a ustedes, cuando hablamos de cuantitativo, pues estamos hablando de cantidades, ¿no? En este caso, pues estamos hablando de esa parte numérica. Bueno, aquí traemos nuestro último ejercicio que nos dice una motocicleta recorre 3.200 kilómetros en 150 minutos. La pregunta y el interrogante que nos dan es ¿a cuántos kilómetros por hora viajó? Entonces, aquí ya nos cambia un poco ya la secuencia porque nosotros ya estamos hablando de cantidades, ¿cierto? De unidades que tienen esos valores del ejercicio. En este caso estamos hablando de kilómetros y estamos hablando de minutos. Entonces vamos a hablar nosotros sobre esa regla de 3 simple. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Lo que vamos a sacar son las cantidades que nos dan esas unidades que serían kilómetros y minutos. Donde están kilómetros, lo que yo hago es en la parte de abajo ubicar los 320 kilómetros, ¿cierto? Y en minutos, pues nos dicen que 150 minutos. Pero ojo, hay que tener en cuenta porque el interrogante dice, ¿a cuántos kilómetros? Que es la pregunta. Entonces coloco X porque estamos hablando de kilómetros. Entonces X, que sería nuestra variable a conocer, ¿cuántos kilómetros por hora viajó? ¿Quién? El motociclista, ¿cierto? Entonces me dicen que son por hora. Recordarles a ustedes que ¿cuánto tiene una hora? Pues una hora son 60 minutos. Entonces lo que yo hago que X, pues serían 60 minutos, ¿sí? Entonces, ahí hay que aclarar algo muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Si tiene el esquema, ya tenemos nuestro esquema, ¿cierto? Que podemos ver la relación que hay entre ellos. Nosotros podemos decir que si es inversamente proporcional o directamente proporcional. En ese orden de ideas, yo, por lo tanto, yo tengo que revisar si podemos observar que en las magnitudes son directamente proporcionales, ya que si al aumentar una, pues la otra también aumenta. O si disminuye uno, ¿cierto? Disminuye un valor de ellos, pues igualmente va a disminuir el otro, ¿cierto? En este caso se puede aumentar el tiempo y a su vez, pues puede aumentar la distancia, ¿cierto? Porque entre más tiempo dure el recorrido del motociclista, pues aumentará la distancia o viceversa.
puede disminuir y también disminuir. Entonces, sus variables están relacionadas directamente. Entonces, es por eso que yo digo que eso nos vamos a hacer una regla de 3 simple directamente. Esos términos hay que tenerlos también muy claros para nosotros poder identificar qué es lo que vamos a hacer con cada uno de ellos. Entonces, ahorita vamos a operar. ¿Cómo se opera? Vamos a operarla de forma de cruz. Vamos a observar cuáles son los valores que yo tengo completos. En este caso, pues yo tengo 320,60, ¿cierto? Y como voy a operar en cruz, entonces lo que yo voy a hacer es automáticamente, ¿cierto? El valor que ellos tienen los voy a multiplicar. Entonces yo digo que X es igual a 320 por 60 y el valor que tenía de 150, de los 150 minutos, ¿cierto? Lo voy a pasar a dividir. Hago la operación de 320 por 60, me da 19,200, 19,200 y lo voy a dividir por 150. Esa operación, si ustedes la hacen, les va a dar un resultado de 128 kilómetros. Es decir, que yo ahí automáticamente digo que a cuántos kilómetros por hora viajó el motociclista, pues él viajó a 128 kilómetros sobre hora. Porque estábamos hablando, recuerde a ustedes que estábamos hablando del tiempo, que eran los minutos, que eran 150, que era lo que estábamos dividiendo. Y así ya tenemos nuestro resultado. Entonces, es así como ya llegamos nosotros a esa parte final de nuestra presentación, de ese pequeño resumen que queríamos que ustedes tuvieran en cuenta, claro, ese tipo de preguntas en las que se pueden encontrar. Realizamos un pequeño juego en una ruleta, ¿sí? Entonces, Geniality, entonces vamos ahorita a compartir. Profe Lorena, ¿usted me escucha? Sí, señora, sí te escucho. Ok, es amable, mi profe, ¿usted tiene por ahí el enlace para que me los comparta en el chat a los estudiantes? Claro que sí. Ya por Ok, aquí les gracias. estoy. Ok. Bueno, aquí en esa presentación, en esta diapositiva que tenemos aquí, es para hacerle la invitación a ustedes, recordarles que siempre se les está enviando el enlace del panel que tenemos, en este caso de la POD, ahí van a encontrar ustedes muchas simulaciones, simulacros que tenemos, juegos que tenemos con preguntas de esas unidades vistas para que ingresen. Tenemos un simulacro POD que está en la página de nuestro curso, así la encuentran, Lógica UNA, ahorita también la vamos a dejar en el chat, la vamos a estar enviando en estos restantes días a sus correos, porque como ya no tenemos foro, hay que aclarar, entonces tienen que estar revisando ustedes esa información muy importante porque no pueden dejar de pasar esta evaluación final. Recuerden que solamente se habilita este 2021, entonces solamente va a ser este fin de semana. ¿Listo? Entonces, sí, mi profe. Quiero hacer eso. unas aclaraciones aquí un momento, mi profe, con respecto a Sí, algunas de mis señora. inquietudes que estaban en el chat. Las grabaciones y los encuentros siempre serán grabados y se comparten aquí en el grupo Teams. Recuerde que tenemos un equipo Teams y ahí están las grabaciones. De igual manera, nosotros nos tomamos la tarea cuando hay foros de compartir las grabaciones en los foros. La asistencia, recordemos también que la herramienta Teams nos genera una asistencia automática al momento de ustedes ingresar a la reunión, entonces no compartimos ninguna asistencia. Sin embargo, pues a partir del formulario o del el juego que vamos a hacer ahorita en Genial, y pues también se va a generar, digamos, unos resultados y también una asistencia allí. Por ahí estaba José Alfredo haciendo unas preguntas, mi profe, con respecto a las calificaciones. El curso se aprueba con mínimo 300 puntos, ¿sí? Es decir, que si ustedes sacan por debajo de esos 300 puntos, pues definitivamente van a reprobar el curso. Y ahora estaba preguntando sobre unos valores de cuánto era el costo para hacer el supletorio, creo que es que se denomina, mi profe, no recuerdo bien. Sí, señora, correcto, supletorio. ¿Que cuánto es que era el costo? El costo del supletorio. Sí, señora. Sí, descargó esto. Mi profe, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, señora. ¿Su merced tiene el dato y el costo del Ok. supletorio? Sí, señora, el supletorio vale 162,000 pesos. Ok. 162,000 pesos. Sí, Bien, estaba entonces, preguntando José Alfredo. Bueno,
Ahí ya le damos respuesta. Por aquí tenemos algunos con la manito. José Alfredo tiene la mano levantada, que tiene algunas inquietudes. Bueno, aquí me dice, profe, ¿qué pasa si uno pierde la evaluación final, pero tiene sus 300 puntos? Pues José Alfredo, no afectaría. Lo mínimo que usted necesita en total en su curso son 300 puntos para aprobar. Ahí ya pues usted asume la respuesta de que si tiene 300 puntos y aunque repruebe las pruebas POT, estaría aprobando el curso. Mínimo necesitas 300 puntos, todos, para aprobar el curso, ¿vale? Que sería la sumatoria de todas las actividades, digamos, la tarea 0, las 3 tareas que hemos desarrollado de las 3 unidades y esta evaluación POC. ¿Vale? Bueno, listo. Listo, mi profe. Ok, listo. Hacerle la invitación, por favor, está revisando, como les decía, los correos, que ahí se va bien la información, material de apoyo para que ustedes hagan esas actividades. Ese es un pequeño juego que hicimos de interacción, pues para que ustedes también se animen y comiencen a realizar esos simulacros. ¿Miran mi pantalla, profe? Ahorita sí. Sí, señora. Estoy en el juego, ¿sí? Sí, señora. Por aquí Ok, Viviana está preguntando, profe, ¿este curso solo es para este periodo? Es decir, ¿no volvemos a tenerlos como tutores? Bueno, Viviana, en cada periodo pues se nos asignan unos cursos, pero pues digamos que por lo general la profe Nini y mi persona hemos tenido el curso Pensamiento Lógico Matemático más algunas prácticas de laboratorio. En muy raras ocasiones nos cambian los cursos, pero puede pasar. Listo, mi profe. bueno, listo. Entonces, espero que ya todos hayan ingresado, que tengan ahí. Recordarles, eso es una ruleta que se hizo, que se diseñó. Entonces, esa es nuestra ruleta de preparación de la POT. Aquí en este caso solamente vamos a encontrar 3 respuestas por el diseño de la ruleta. Recordarles a ustedes que ustedes van a encontrar 4 respuestas en esos tipos de preguntas que van a encontrar en nuestra POT. Entonces, en este juego, recordarles a ustedes la importancia de nuestro curso de pensamiento lógico matemático en esa resolución de problemas en la vida real, porque siempre lo llevamos como a esa parte de la práctica, ¿cierto? Mediante la aplicación de esos conceptos fundamentales de la lógica, la teoría de conjuntos, las leyes de inferencia y por último, el razonamiento. Entonces, lo que tienen que darle ustedes es clic aquí a la manito que tenemos y él automáticamente gira. Al momento de girar, aquí nos sale nuestra primera pregunta, que nos dice que está estipulada por 25 puntos. Nos dicen, sean los conjuntos, y tenemos un conjunto universal. Están indicando nuestros elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Esos son elementos que tenemos en nuestro conjunto universal y está identificando el conjunto, ese es su conjunto A, que solamente tienen los elementos 1, 3, 4, 5 y 7. Nuestro conjunto B está conformado por 0, 2, 3, 4 y 6. Nos dice el conjunto resultante 3, 4, pertenece a la operación. ¿A qué operación entre conjuntos pertenece? Y aquí encontramos 3 respuestas. Nos dice A intersección B, B diferencia A diferencia B y A diferencia simétrica de B. Aquí lo que ustedes tienen que tener muy claro es este encabezado, nuestro argumento dado. Recordar que tenemos ese conjunto universal que está dividido entre 2 y tenemos que ver qué cantidades tenemos aquí que compartan, porque tenemos que revisar que solamente es 3 y 4. En ese orden de ideas vamos a participar. ¿Cuál cree que sería la respuesta correcta, estudiantes? A intersección. Primera. Por allá nos responden que A intersección B, la primera. Ok, muy bien, porque dice, el conjunto resultante 3A pertenece a la operación ¿qué? ¿Cierto? Dice 3, 4. Tenemos que ver nosotros cada uno de los elementos que tenemos ahí y sí, se repite en ese orden de ideas solamente el 3 y el 4 en ellos. Pues vamos a ver si es verdad, si es la primera. Muy bien, es decir, que nos indica y nos invita a seguir tirando la ruleta porque nos fue muy bien, nos ganamos 25 puntos. Entonces, al momento de seguir girando, vamos a ver, nos dice que por 100 puntos, si ya tenemos 25, vamos a ver, dice, seleccione el lenguaje natural que representa la siguiente operación entre conjuntos. Nos dice A unión B, diferencia A intersección B.
Una de las posibles respuestas se nos dice, los elementos de A, mire que nos tenemos en nosotros lo llamamos nuestro simbología, ¿cierto? Nuestro lenguaje simbólico. Nos dice, seleccione el lenguaje natural, es decir, en palabras, ¿qué nos representa eso? Entonces dice, los elementos de A y los elementos de B, aquí ya nos está diciendo que hay un conector lógico I. Hay que revisar en cada una de ellas si aquí inicial tenemos un conector lógico I, a ver qué, ¿cierto? Pero no son los elementos comunes de A o B. ¿Sí? Tenemos que ver esos conectores lógicos. Luego dice los elementos del conjunto A o los elementos de B y los elementos comunes de A y B. ¿Será que coinciden? Luego dice los elementos de A, del conjunto A, o los elementos del conjunto B, pero no los elementos comunes de A y B. ¿Cuál será la posible respuesta, estudiantes? Los La elementos La última, profe. La pero no- última, bueno, vamos a ver, pues cumple porque tiene un conector lógico O entre A y B. Muy bien. Y nos dice luego que no, pero no, es decir, que vamos a quitarle, ¿cierto? Sería esa diferencia entre los elementos comunes de A y B. Vamos a ver si es verdadera. Correcto, muy bien. Hay que tener en cuenta mucho esos conectores lógicos, que es los que nos va indicando en cada uno de ellos. Bueno, ya vamos con 125 puntos. Nos dice que podemos seguir tirando la ruleta. Entonces, nos vamos a ir por 75 puntos más. Nos dice, Cristian es estudiante de matemáticas en la UNA. Entonces, desde pequeño le apasiona hacer cálculos. Por lo tanto, Cristian es estudiante de matemáticas en la UNA y obtendrá excelentes notas. La forma correcta para construir la tabla manual del anterior argumento es, mire, hay que revisar, lo primero que tenemos que revisar nosotros es cuántas proposiciones simples tenemos, ¿cierto? Mirar cuántas tenemos nosotros con ya, ¿cierto? Representadas en esas parten ya de esos enlaces los que tenemos negaciones, si hay negación o no hay negación. En ese orden de ideas, entonces, ¿cuál sería? Nos dice que hay 6 filas y 8 columnas. Nos dice que hay 4 filas y 4 columnas. Nos dice que hay 6 columnas y 8 filas. Entonces, Cristian es estudiante de matemáticas en la UNAD. Aquí ya tendríamos una, ¿cierto? Una proposición, ¿cierto? Tendríamos, digamos, a P. Entonces, porque ya nos está diciendo entonces, es decir, que ya tenemos un conector lógico, dice, desde pequeño le apasionaba hacer cálculos, ya tendríamos otra, ¿cierto? Dice, por lo tanto, ya tendríamos nuestra conclusión. Cristian es estudiante de matemáticas en la UNAM, pero mire que es esta misma Cristian, es la que tenemos en primero, ¿cierto? Y obtendrá excelentes notas. Entonces, en sí, ya sabemos cuántas premisas tenemos. Si hacemos con nuestra operación que nos dice 2 a la n, entonces ya sabemos cuántas filas tenemos que realizar. Y de ahí con esos conectores, cuántas columnas nos saldrán. ¿Cuál será la posible respuesta, estudiantes? La última. La primera. La última, señor. La primera. De que la primera, recuerden, mire que uno dice, la primera dice 6 filas. Filas y columnas, recuerde la posición. Y la otra dice columnas o filas. Entonces, ¿cuál será la posible respuesta? 6 La columnas última. filas. La última. La última me dicen, ok, vamos a ver si es la última. Correcto, muy bien, y así es, era la última. ¿Por qué? Porque hay que recordar que dependiendo las cantidades, y recuerde que se repetían 2 veces, ¿cierto? Cuando Cristian estudiaba en la UNA, se repetía 2 veces, es decir, que eso solamente sería una como tal. Entonces, solamente teníamos que revisar eso y teníamos conectores lógicos que nos indicaban a nosotros que solamente iba a ser 6 columnas, perdón, con 8 filas. Bueno, ya tenemos 200 puntos y vamos a seguir girando. Entonces, nos dice por 250 puntos, nos dice la siguiente regla de inferencia corresponde a. La siguiente regla de inferencia, recuerde, regla de inferencia corresponde a, nos dice P y Q, conector lógico I, P y Q, conclusión, recuerde que esos 3 punticos también nos indica conclusión, o sería la rayita que estaría abajo, dice Q. Es decir, que yo a él me queda como conclusión a Q. ¿Cuál será? Modus tollen,
simplificación o regla de la conjunción. ¿Cuál será la posible respuesta? Simplificación. Simplificación. Ok, bueno, observando, cumple para esa. Vamos a ver. Simplificación, muy bien. Tiene un conector lógico y nos está indicando que puedes traer una de sus proposiciones. Muy bien. Seguimos tirando, ya vamos con 450 puntos y vamos a seguir en nuestro... Bueno, vamos a ir por 50 puntos. Dice, el siguiente argumento, todos los ciclistas deben preparar la carrera contrarreloj, ¿cierto? Mire que estamos hablando de un argumento y vamos a determinar, abajo nos dice, determina el tipo de argumento. Bueno, esa no la tomó, pero es el tipo de razonamiento, ¿sí? Vamos a hablar de razonamiento. Dice, todos los ciclistas deben preparar la carrera contrarreloj. Lorena es ciclista. Por lo tanto, ya tenemos nuestra primera premisa, nuestra segunda premisa y la conclusión. Por lo tanto, Lorena debe preparar la carrera contrarreloj. Entonces, recuerden el tipo de razonamiento que nosotros hablamos, ¿sí? Determinar el tipo de razonamiento. Entonces, ¿será que es deductivo? ¿Será que es hipotético? ¿O será que es inductivo? ¿Cuál será la respuesta? Deductivo. Señor, deductivo. Deductivo, ustedes dicen que es deductivo. Bueno, teniendo en cuenta eso, nuestro argumento deductivo nos dice a nosotros que llega de lo, ¿cierto? De todo, ¿cierto? De un universal a algo particular. En este caso dice que todos comenzamos muy bien, entonces pues vamos a ver qué nos dice. En este caso, correcto, muy bien. Entonces ya estamos con esos 500 puntos y seguimos. Por 500 más, nos dice, encuentre el conjunto por extensión. Ojo, mire que ya tenemos un tipo de representación de conjuntos aquí. Por extensión, la siguiente expresión nos dice A. El conjunto A está representado por elementos, tal que esos elementos pertenecen a esos números racionales, que nos dice, enteros, perdón, que nos dicen que X, es decir, esos elementos, es un número par. Ojo, donde X es mayor que 0 y menor que 10, pero son números pares. Ojo, hay que ver las condiciones que nos está indicando el ejercicio que nos da, ¿sí? La expresión que nos están dando ahí. Recuerde que ahí nos estarían dando esa expresión en una sola determinación, ¿cierto? Que sería por comprensión. Entonces, en el momento de indicarla por extensión, entonces, ¿cómo nos quedaría? A, 10, 11, 12 o 13, ¿cierto? A, La que sería segunda, la profe. representación. La segunda, profe, la segunda. Listo, pues estamos hablando de números pares que sean mayores que 0, menores que 10. Ok, vamos a ver. Correcto, muy bien, ya llegamos a los 1000 puntos. Luego nos dicen, algunos de los niños salieron temprano del parque. Dice, a partir de ese argumento identifica el cuantificador y la cúpula. Recuerde cuantificador, ¿cuáles son? Es esa parte donde nos indican a nosotros la cantidad, ¿no? De lo que vamos a hablar nosotros de ese sujeto. Y la cúpula, pues es esa palabra que une tanto al sujeto como al predicado. Entonces nos dice cuantificador, en la primera nos dice que serían algunos y la cúpula salieron. En la segunda nos dicen cuantificador, nos dice que sería algunos y la cúpula sería del. En la tercera nos dice cuantificador, nos dice que son niños y la cúpula un. ¿Cuál es la posible respuesta, estudiantes? Es la primera, profe. Primera. La primera. La primera, cuantificador algunos y me dicen que la cúpula salieron. Ok, vamos a ver, muy bien. Ya llegamos a los 1025 puntos y nos dice que sigamos. Está, mejor dicho, nos dice que por 100 puntos más vamos a ir. Y aquí nos están hablando de ese tipo de razonamiento de nuevo. Del siguiente argumento, Alberto y Harold regalan a su mamá, miren, nos salió uno que ya hemos trabajado. Dice, regalan a su mamá Lucrecia un viaje internacional todos los años para festejar su cumpleaños. La mamá de Alberto y de Harold tienen muchos deseos de conocer la Torre Eiffel. Por lo tanto, en el próximo cumpleaños, Lucrecia viajará a París. Entonces, ¿qué tipo de razonamiento es? ¿Deductivo, concluyente o inductivo? Entonces, ¿qué dicen estudiantes los que le colocaron atención anteriormente? Inductivo. Inductivo. Inductivo, es inductivo. Ok, muy bien. Seguimos.
Y nos dice que por 25 puntos vamos a realizar. Nos dice, seleccione el lenguaje simbólico que representa la siguiente proposición categórica. Ojo, vamos a ver cómo se simboliza esa proposición categórica que nos dice, todos los animales deben alimentarse. Todos los animales no deben alimentarse. ¿Cuál sería la representación La primera. simbólica? La primera, profe. La primera. La primera, ok, tiene un conector, ¿cierto? Tiene un, en este caso, en esa proposición nos dice que es un todo, ¿cierto? Y tiene la representación de la A inversa y nos dice que está con negación en la parte de su predicado, ¿cierto? Que no deben alimentarse. Bueno, se cumple. Vamos a ver qué nos dice nuestra ruleta. Muy bien, correcto. Bueno, y vamos por 100 puntos más. Nos dice, analiza e indica cuál de la respuesta correcta del siguiente argumento dado. Un albañil trabajó 8 horas al día. Construye una pared en 15 días. ¿Cuántas horas deberá trabajar cada día para realizar el mismo trabajo en 12 horas? Nos dice que esa variable que nos están indicando a nosotros, ¿cierto? Que en este caso, ¿cierto? ¿Cuántas horas? 10 horas, ¿cierto? profe. Son 10 horas. Nos dice, ¿y por qué son 10 horas en ese caso? Porque hace una regla de 3. Total, muy bien. Nos dicen que las 8 horas, ¿cierto? En los 15 días, ¿cierto? Y como el interrogante nos están hablando de horas, pues sería la variable que vamos a hallar en esos 12 días. Bueno, vamos a ver si es verdad que serían 10 horas. Y excelente, muy bien. Es decir, que así terminaríamos nosotros esta parte de la práctica. Y ya nosotros miraríamos la asistencia a estudiantes y recuerden que se les dijo que por la participación a esta actividad, que por favor espero que también la replican a sus compañeros que no pudieron asistir, que no dejen de pasar esta evaluación que tenemos solamente este fin de semana, porque sé que muchos no tienen conocimiento, no revisan nuestra agenda del curso, que es lo principal que se dijo desde el primer encuentro, que hay que estar muy pendiente de ella, ya semaforiza toda esa información, nos va indicando a nosotros que por favor presenten esa evaluación, que tengan en cuenta que no tenemos un reconocimiento facial como tal, que pueden tener mucha ayuda de esos apuntes que ustedes tienen para que puedan presentar esa evaluación. Van a tener, como se les decía en la invitación, 15 puntos que por su participación que puede estar distribuida en tarea 1, tarea 2 o tarea 3. Así es que muchas gracias a ustedes por su participación, de verdad. Y nada, pues de igual manera, como les decía, este ya es nuestro último encuentro que tenemos. Entonces, dudas, inquietudes que tengan, como les decía,